Gracias, presidente. Esta es una iniciativa que estamos dictaminando, que fue presentada por el senador del Partido Verde Ecologista de México, Pablo Escudero. Es un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos que también hemos consultado con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de tal forma que esta reforma a la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga viabilidad. Refiere a la adición de los párrafos tercero y cuarto del artículo 10 de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objeto de definir el procedimiento que habrá de seguirse en el supuesto de que concluya el periodo por el que fue designado la o el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esta personalidad no haya sido ratificada o ratificado o no se haya designado a la o al nuevo titular. De presentarse tal supuesto, se establece que provisionalmente y por un periodo que no exceda de 90 días, asumirá las funciones que correspondan a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al primer visitador. Y en ausencia de este será a cargo el siguiente, de acuerdo al número que corresponda en orden progresivo, hasta en tanto se elija y se designe al nuevo ombudsman de dicho organismo. En este caso, el plazo para realizar el proceso de designación de quien tiene que presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no deberá exceder de 90 días, contados a partir de la conclusión del periodo para el que fue designado la personalidad saliente titular de este organismo autónomo. Conviene recordar que el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos establece que, y cito textual, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será elegido por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, igualmente con votación calificada. Durará en su encargo 5 años, podrá ser reelecto por una sola vez y solo podrá ser removido de sus funciones en los términos establecidos en el artículo 4 de la misma Constitución. En este contexto, las senadoras y los senadores integrantes de las comisiones que dictaminamos coincidimos plenamente con la colegisladora en la necesidad de adicionar el artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este aspecto, 2 párrafos a efecto de incorporar y regular un procedimiento que permita garantizar el ejercicio de las facultades y responsabilidades del organismo de protección federal en caso de que por alguna circunstancia el Senado de la República no realice la designación o ratificación del titular en tiempo y forma y concluya el periodo para el que fue designado la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin que haya sido ratificado, siendo el caso, o designado el nuevo titular. De presentarse tal supuesto, estimamos conveniente que de manera provisional y por un espacio que no exceda 90 días pueda ser el primer visitador y así sucesivamente quien pueda estar ocupando este encargo. Obviamente que es una situación que no estaba contemplada en la ley, que esperemos que no acontezca. Creo que el Senado de la República hasta ahora ha tenido una experiencia muy eficaz en el proceso de elección o ratificación del ombudsman, de tal manera que de todas maneras era importante tenerlo en la ley como una previsión que es característica de todas las leyes que tienen que ver con designación o con elección de funcionarias o funcionarios. Ahora bien, es importante destacar que esta iniciativa, que adiciona el artículo 10, como he repetido, fue presentada el año antepasado por el diputado Pablo Escudero, siendo él todavía fungiendo como diputado federal.
de tal manera que nos llega la minuta al Senado de la República y la Comisión de Derechos Humanos tuvimos que hacer algunas adiciones. Ya ahora el compañero a que he eludido, ya en su carácter de senador e integrante de la comisión que dictamina. Entonces, creo que es importante, y con eso termino, señoras y señores, que nuevamente este trabajo también refleja una buena práctica de trabajo en conferencia entre la Cámara de Diputados, de manera particular la Comisión de Derechos Humanos y esta Comisión del Senado de la República, que da como resultado que finalmente tenemos este dictamen que hoy presentamos a su consideración.